En anteriores clases que van a disculpar. Van a disculpar un momento, jóvenes. Hola, Javi, ¿qué pasó? Sí, tengo clases, pero bien. Hasta las 5:15 tengo. Ya hemos definido el proyecto, pero si para sirve para el 2022. Disculpas, jóvenes. Bien, a ver, habíamos visto la anterior semana que en cuestión de herencia, pues es completamente posible que una subclase herede de una o más superclases. En esta transparencia nosotros podemos observar que todo objeto de clase cuadrado hereda de rectángulo y de rombo a la vez, lo cual es completamente factible. A este tipo de herencia se le denomina herencia múltiple, ¿de acuerdo? En estas herencias, si nosotros observamos, eh, eh, se puede presentar para las clases que heredan de más de una clase algunos conflictos. Por ejemplo, sabemos que el calcular área es una propiedad funcional de todo objeto de clase figura, ¿ya? El paralelogramo puede redefinir o definir, dependiendo de cómo está esta clase figura planeada y diseñada. El paralelogramo tiene todas las posibilidades de redefinir o definir el calcular área. Pero es verdad, si ustedes observan, que esta propiedad de calcular área, entonces la tienen tanto el rectángulo, el rombo, el paralelogramo y el cuadrado, ¿cierto? El paralelogramo por herencia de figura, el rectángulo y el rombo por herencia de paralelogramo. Y el cuadrado, fíjense, va a tener por acá tenemos un pequeño problema que siempre se puede resolver, ¿de acuerdo? Pero hay que trabajar y ver qué decisiones se puede tomar a la hora de tener una herencia múltiple. En la tecnología que nosotros estamos utilizando, pues los constructores son propios de cada clase, ¿cierto? Cuando decimos queremos construir un cuadrado, estamos pensando en qué información mínima necesaria se requiere para hacer esta construcción de este objeto de clase cuadrada, ¿ya? Y si es que nos conviene o conviene a este tipo de objetos, este puede utilizar o invocar al constructor de las superclases para que apoye en la construcción, ¿ya? En este caso del cuadrado, ustedes observan, cuando nosotros querramos definir un objeto de clase cuadrado o construir un objeto de clase cuadrado, pues se sabe que el cuadrado, fíjense, tiene puros atributos heredados. Entonces, si quisiera apoyarse en alguna de sus superclases, pues aquí ya no es tan fácil como que decir super y enviar los parámetros y automáticamente se invocaría al constructor de la clase base o de la superclase. En este caso, el cuadrado tendría que especificar explícitamente de cuál superclase se está hablando, ya para apoyar su construcción, por un lado. Por otro lado, se sabe que todo cuadrado sabe calcular área, y aunque no redefina este cuadrado, cuando en tiempo de ejecución a un objeto de clase cuadrado se le mande un mensaje calcular área,
¿dónde va a venir a buscar la implementación para responder a este ámbito? ¿De acuerdo? Si es que no está definido aquí, entonces automáticamente tiene que ir a su superclase. Aquí el cuadrado tiene un pequeño gran problema y es a cuál de las superclases va a ir. ¿De acuerdo? No puede ir aleatoriamente a una de las dos. Entonces el cuadrado, fíjense, como habíamos implementado la anterior clase, habíamos tomado solamente esta rama, ¿no es cierto? No habíamos tomado el rombo. Y cuando el cuadrado se le pedía calcular el área, automáticamente usaba el calcular área del rectángulo, que es la superclase inmediata. Y no hacía nada el cuadrado. Recuerdan que les decía que el cuadrado es un tipo de objeto que en este sentido era bastante flojito porque heredaba todo, ¿no? Incluso la implementación que estaba siendo definida en el rectángulo. En esta ocasión, fíjense, solamente para decir de cuál superclase va a utilizar la funcionalidad calcular área, este cuadrado se va a ver obligado a redefinir o sobreescribir el método calcular área. ¿De acuerdo? Estos pequeños detalles se observan cuando se tiene herencia múltiple. Eso no significa que la herencia múltiple esté mal, sino que cuando vamos a hacer realización y llevar al programa este tipo de modelamiento, pues tenemos que considerar estas cosas que pueden pasar, ¿no? Es muy común que cuando se tiene herencia múltiple, este objeto o este tipo de objeto presente un problema que se llame la colisión de nombres, porque por rectángulo está heredando calcular área y por el rombo también está heredando calcular área. El cuadrado tiene aquí un conflicto de cuál de los dos va a heredar. Entonces, para eliminar ese conflicto que se llama colisión de nombres, entonces el cuadrado tiene que redefinir, ¿de acuerdo? Indicando de manera explícita de cuál de las superclases quiere heredar. A ver, vamos a agarrar de entrada ya les digo, ¿no? El Java, que es lo que nosotros usamos para demostrar que las cosas funcionan o que el pensamiento es realizable, no soporta la herencia múltiple como tal, ¿de acuerdo? Así de una subclase puede heredar de más de una superclase. Eso no soporta Java, ¿ya? Sin embargo, no significa que este tipo de herencia exista, ¿no? Este código que ustedes observan acá está escrito en C++. C++ soporta la herencia múltiple. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, que esta es la clase, la definición de la clase figura, y estamos definiendo que la funcionalidad calcular área es virtual. ¿Eso qué significa? Que existe, que hay, pero en realidad no hay la definición, ya que está para ser usada, para ser considerada, pero no existe, ¿no? Como tal, para ser usada a plenitud, sino más bien para ser considerada. Esto sería equivalente a tener un método abstracto en terminología javera. Ya desde de ahí que esta clase figura es también un modelo abstracto. Tenemos que el paralelogramo es una clase extendida de la clase figura. Así se hace, ¿no? En C++. Y acá nosotros sabemos que los métodos públicos, por ejemplo, tiene el calcular área. Y aquí necesariamente el paralelogramo tiene que calcular el área, como ya habíamos explicado la anterior semana, si es que se quiere que este modelo de tipo de objeto me permite instanciar. ¿Ya? Entonces es completamente necesario que aquí se implemente. ¿De acuerdo? Este método, si ustedes observan, la característica está siendo heredada de clase figura. Y para que este sea concreto, este tiene que definir. La clase rectángulo acá decide ser un paralelogramo y decide sobreescribir el método para calcular área. El rombo dice es un paralelogramo
Y también el rombo puede redefinir cómo calcular el área. El cuadrado resulta que es un rectángulo y un rombo a la vez. Y no va a redefinir nada el cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces el cuadrado, en este caso, sí, nosotros habíamos pensado en terminología Javera que el cuadrado sea flojito, ¿no? Que herede las cosas que ya están definidas en las superclases. Cuando viene un pequeño problema, si ustedes observan, si declaramos OBJ como un objeto de clase cuadrado, lo instanciamos y demás cosas, si en algún momento yo le pido, fíjense, a este objeto que es de clase cuadrado calcular área, te va a generar un error, ¿de acuerdo? Eso te genera un error. ¿Por qué? Porque el cuadrado, al no tener definición de calcular área, entonces va a intentar utilizar alguna definición de su superclase, pero como tiene dos superclases y las dos por los dos lados hereda el calcular área, entonces aquí hay un problema. Esto no va a correr, ¿de acuerdo? No va a funcionar. Y te voy a informar que existe un error de colisión de nombres, que significa que hay dos superclases que tienen el método calcular área que puede ser utilizado por el cuadrado. Entonces, ¿cómo usamos en terminología C++? Fíjense, en terminología C++, esta es una opción. Decirle al objeto, que es de clase cuadrado, que ejecute o le vamos a enviar el mensaje calcular área, pero que utilice la definición que está definida en la superclase rectángulo. ¿Ya? Así se dice, ¿no? Quiero al objeto de clase cuadrado enviarle el mensaje calcular área, pero el calcular área que está implementado en rectángulo. Esto ya va a funcionar, va a compilar, ejecuta todo. Pero ¿qué problema tenemos acá? Si bien es cierto, lo podemos resolver, podemos aprender la sintaxis, todo, el problema de esa línea de código es que realmente el que va a utilizar al objeto de clase cuadrado necesita saber algunos detalles de implementación para poder hacer esta instrucción, ¿no? Entonces, aquí básicamente cuando utilizamos un objeto cuadrado, para mí, por lo menos, ya no va a ser tan transparente mandarle el mensaje calcular área. Tengo que decirle desde afuera, fíjense, desde dónde tiene que ejecutar o cuál definición tiene que usar. Y eso va en contra del principio básico de abstracción. Y de encapsulamiento también. Recuerdan que la abstracción, en realidad el encapsulamiento era una de las propiedades que te promovía la abstracción, ¿cierto? No es interesante tener visible algunos detalles de implementación. ¿Por qué razón? Porque desde el mundo exterior para mí debería ser trabajar con el objeto, mandarle mensajes y ni siquiera enterarme de cómo lo hace, ni de dónde llama, ni a dónde sube. Si es que hay alguna búsqueda en una jerarquía de clases, no debería enterarme yo como usuario, digamos, de un objeto de clase cuadrado. Aquí el problema de hacer esto es que el usuario del objeto cuadrado necesita tener mucha información para poder hacer esto y eso va en contra de la abstracción. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es todavía mantener la abstracción del objeto y hacer lo siguiente. Fíjense que se podría haber hecho lo siguiente, pero en este caso, esta solución que voy a escribir de todas maneras obliga, fíjense, a la clase cuadrado a tomar decisión o a sobreescribir el método calcular área solamente para encapsular esto. Entonces aquí, a este nivel, lo que tendría que hacer el cuadrado es decir, public, dos puntos, y luego decir doble, o sea, definir, ¿no? Doble, calcular área, y no recibe nada, e indicar,
Fíjense que en este caso, el calcular área de este rectángulo, acá nos vamos a venir ya, el calcular área de este rectángulo va a ser equivalente a lo que nosotros le pidamos a la superclase rectángulo, calcular área. ¿Ya? Entonces aquí ya no utilizo super, ¿no ve? Aquí le tengo que decir exactamente de qué superclase quiero utilizar el calcular área. En este sentido, esta instrucción, fíjense, cambiaría. Si es que tuviéramos esta implementación aquí en la clase rectángulo, entonces la llamada al método calcular área ya sería transparente, ¿no es cierto? Yo le digo obj.calcular área, ¿de acuerdo? Listo. Fíjense, ahí sí, esto ya estaría bien. Si es que implementamos esto, esto ya está bien. A ver, para nosotros como programadores, siempre vamos a tener formas de resolver o formas que la tecnología, en este caso C++, me dan para lidiar con esta clase de situaciones, ¿no? Como por ejemplo la colisión de nombres. Y esta es la forma. El problema tal vez viene a ser más filosófico y conceptual, ¿de acuerdo? Porque una de las ventajas de la herencia es el reuso de código. Entonces, ¿por qué es que nosotros habíamos decidido inicialmente que el cuadrado no requiere mayor información que la que hereda? Porque las cosas que está heredando le parecen bien, ¿ya? Entonces, por esa razón decide no sobredefinir o sobreescribir ningún método ya heredado. Pero debido a que tenemos una herencia múltiple, y es muy, muy probable que este problema de la colisión de nombres se presente. Es muy probable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usualmente las clases que son bases, ¿ya? De esta jerarquía de herencia, de esta subclase, usualmente en la realidad no son clases que no tienen nada que ver una con otra. ¿Ya? Entonces, estas dos que son las superclases de esta, suelen tener una raíz común de características básicas, como por ejemplo el rectángulo y el rombo son paralelogramos, ¿ya? Entonces, ¿quién vendría a ser la raíz común o quién debería, en este caso la raíz común sería el paralelogramo que representa las características básicas comunes? Entonces, bajo este entendido, fíjense, es muy probable que colisión de nombres exista bastante, ¿ya? Eso, la probabilidad de que eso suceda es muy elevada. La forma de resolverlo de tal manera de mantener la abstracción es esta, ¿ya? Como les decía, para nosotros, a los programadores, los lenguajes de programación siempre nos van a dar mecanismos para que podamos resolver el problema. Eso no va a ser un problema en sí, ¿se dan cuenta? Sino que nosotros tenemos que aprender esta clase de cosas para resolver esos problemas, que obviamente a nivel automatizado, y pues la máquina no va a tener manera de decidir cuál es la mejor forma de ir a buscar el calcular área de un cuadrado, si por el rectángulo o por el rombo, porque la máquina no es inteligente, ¿cierto? Nosotros tal vez en este modelo podemos leer y podemos suponer que la mejor manera o la mejor implementación para definir el calcular área sea del rectángulo, pero también del rombo le debería servir, porque si es que el cuadrado es un rombo, pues por alguna razón le hemos definido, ¿ya? A este problema entonces, ¿cómo se lo soluciona? Por la colisión de nombres con la obligatoriedad que va a tener la subclase, en este caso cuadrado, de sobreescribir el método que está presentando una colisión de nombres. Y fíjense, su implementación básicamente va a ser decir de qué superclase quiere heredar. Solo para eso va a sobreescribir. Ya no va encima, ni siquiera
definir un nuevo método, una nueva manera de hacer las cosas. ¿De acuerdo? En Java, como les comentaba, no soporta la herencia múltiple de este estilo. ¿Ya? A diferencia, entonces, lo que va a proponer es otra forma de presentar estas herencias. Considerando que el mayor problema probablemente que vamos a tener a la hora de realizar una herencia múltiple es la colisión de nombres, ¿no? Ok, ahora, fíjense que en este modelo solamente hemos identificado una prestación de servicios funcional general que es calcular. Imagínense que le ponemos más prestaciones de servicio, ¿no ve? La figura, además de calcular el área, sabe obtener su lado, obtener el ángulo, calcular el perímetro, moverse, pintarse, qué sé yo. Imagínense que le pongamos más prestaciones de servicio. Este cuadrado se va a ver en la obligación de sobreescribir prácticamente todos los métodos que esté heredando desde aquí, aunque por aquí ya se haya definido de manera correcta. ¿Y solamente para qué los va a sobreescribir? Solamente para especificar cuál superclase va a utilizar como base de herencia, ¿ya? O base de referencia. Eso va a suceder, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a suceder en este caso. Entonces, eso tenemos que considerar en caso de que hagamos herencia múltiple, de que estos problemas los podemos tener, ¿ya? Y cuando tú vayas a estudiar o a aprender un nuevo lenguaje, y si es que estás viendo lo que es orientación a objetos como paradigma de programación, es muy bueno siempre que te vayas a enterar, ¿no? ¿Qué propiedades soporta el lenguaje y cómo las soporta? Y si no las soporta, ¿qué alternativas tenemos? ¿De acuerdo? Todos los lenguajes de programación tienen sus pros y tienen sus contras, ¿ya? Eso es siempre importante en todo momento reconocer. Hay algo que sea perfecto en su totalidad. Y también hay tecnologías que te pueden brindar mecanismos para responder a todos los conceptos, o pueden haber algunas tecnologías que no te responden, pero también justifican el por qué no. ¿Bien? En el caso de la herencia múltiple, C++ lo soporta, pero tienes que tener esos cuidaditos, ¿no? De tener esos problemas de colisión. Bien, lo único que podemos tener certeza cuando hablamos de la propiedad de la herencia es que la herencia me permite relacionar clases o tipos de objeto en distintos niveles de abstracción. Habíamos considerado que hay niveles de abstracción de generalización y de especialización, ¿cierto? Y sobre la base de ese reconocimiento y entendimiento que podemos nosotros tener a la hora de representar tipos de objetos del mundo real, habíamos identificado que podemos clasificar a estos tipos de objeto en superclases y en subclases, y muchas veces estas superclases, a su vez, en el mundo real, hacen referencia a tipos de objetos abstractos, ¿ya? Y desde ese punto de vista, pues habíamos considerado que dentro de las clases que nosotros diseñamos y escribimos en orientación a objetos, es correcto pensar que va a haber clases concretas y clases abstractas. ¿No ven? Las clases abstractas no me permiten instanciar objetos particulares porque probablemente desde la perspectiva de observación con la cual he concebido esta clase, esta ya representa un tipo de objeto abstracto. ¿Ya? Eso hay que reconocer. Y es por esa razón que habíamos ingresado este concepto, ¿no? En introducción a la programación con pura concreta se ha trabajado. Pero hay algunos otros modelos, les cuento,
O sea, a ver, las clases abstractas pueden enumerar las características esenciales que se han identificado para este tipo de objetos y algunas de esas pueden estar definidas y otras no. ¿De acuerdo? No es obligatorio que todas las prestaciones funcionales que se han definido en una clase abstracta no tengan método definido, ¿ya? Puede que algunos sí, puede que algunos no. Incluso puedes tener una clase que está bien definida, completamente definida, todos sus métodos están definidos y aún así decidir que la clase no permite instanciar objetos es completamente válido dependiendo del problema que estás modelando, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la teoría de modelamiento de tipos de objetos, vamos a introducir este que te permite modelar a tipos de objetos que realmente son abstractos. ¿Esos qué quieren decir? Que no tienen nada definido, ¿ya? Las abstractas pueden ser clases que tienen parte definido y parte no, ¿ya? O pueden tener todo no definido también o todo definido y aún así decidir que se abstracta. En estos modelos que son completamente abstractos, ahí sí realmente ningún método se define, no hay ni uno que esté definido. ¿Ya? Les comentaba a sus compañeros que el concepto de estudiante, por ejemplo, el tipo de objeto estudiante, es un tipo de objeto de muy alto nivel de abstracción. Es realmente una representación completamente abstracta. ¿Por qué? Porque el ser estudiante es un privilegio, una categoría, le llamaremos una clase de personas, que está definido por un saber hacer de esta categoría de personas. Un estudiante esencialmente, ¿qué debería saber hacer? Estudiar. Pero si nosotros pensamos que para ser un estudiante tienes que saber estudiar, pues en el mundo de la programación, esto está complicado en sentido de que, ¿cuál sería el método por el cual todo estudiante del universo sabe estudiar? Es la pregunta. Y aquí voy y tenemos un grave problema, ¿no ve? ¿Cuál es el método por el cual todo estudiante del mundo sabe estudiar? Pues ni sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense, el ser estudiante es un privilegio que es entendido a nivel conceptual, a nivel mundial, ¿ya? Y el rol que me permite ser un estudiante es la cualidad funcional de saber estudiar. El chiste es que no sabemos cómo sabe estudiar todo estudiante, por lo tanto, este modelo del estudiante es completamente válido pensar que es un modelo completamente abstracto, ¿ya? Ok, y hemos visto en C++ ¿a qué le llamo un modelo completamente abstracto? ¿Ya? Y es aquel, bueno, en C++ así como completamente abstracto no existe, solamente existen modelos abstractos como clases abstractas, que son aquellas, las famosas clases virtuales que se llaman, ¿no es cierto? Te da toda la sensibilidad de que hay, pero en realidad no hay. Eso es virtual. Si ustedes han observado con detenimiento esa diapositiva en la que teníamos implementación en C, pues el método calcular área en la clase figura estaba pre-estereotipado con la palabra virtual, ¿de acuerdo? Que te dice que hay, pero pues no sabemos cómo hay, pero sí hay. En terminología Java, lo que hace es introducir este concepto que se denomina interfaces, o este modelo le llamaremos, ya que tiene el nombre de interfase. Y su nombre tiene mucho que ver con una propiedad que tienen los objetos. Todo aquello mediante lo cual un objeto puede charlar con el mundo exterior se llama interfase, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nuestra boca y el habla de nosotros es una interfaz de comunicación con el mundo exterior. Otra interfaz que tenemos de comunicación con el mundo exterior los seres humanos son nuestros oídos, ¿de acuerdo? Porque luego estamos finamente encapsulados.
Entonces, nuestro cerebro está finamente encapsulado, pero nuestros 5 sentidos nos permiten interactuar con el mundo exterior. Esas vendrían a ser nuestras interfaces de comunicación con el mundo exterior. ¿Por qué este modelo en Java se denomina interfaces? Porque, a ver, conceptualmente, si nosotros identificamos un conjunto de propiedades funcionales que están asignadas a un tipo de objeto que tiene una característica universal, le llamaremos como por ejemplo el estudiante. Todo estudiante que tiene que saber hacer, estudiar. Si, no sé, la población estudiantil de San Simón decide catalogarse como estudiantes, entonces, ¿qué deberían desarrollar? Sus capacidades de estudiar. ¿Eso qué quiere decir? Que esa capacidad funcional que nosotros le hemos puesto en el tipo de objeto estudiante es una capacidad visible, es evidente. ¿Qué significa? Que todo estudiante cuando yo le pido estudiar debería estudiar, no debería ser una característica oculta. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo lo haces? Es otra historia. Pero todo estudiante debería saber estudiar. Y todo aquel tipo de objeto que se cualifique, que diga que es como un estudiante, entonces debería permitir como interfaz de interacción. Lo que hace Java, fíjense, es plantear, ¿no? Este modelo y dice, bueno, en Java nosotros vamos a permitir modelar objetos del mundo real a muy alto nivel de generalización, en el cual este modelo realmente va a ser un modelo completamente abstracto. ¿Qué significa? Ningún método va a estar definido, pero sí que va a definir de manera bien concreta es qué deberían saber hacer este tipo de objetos. Es decir, qué se llama, qué necesita y qué se compromete a generarme como resultado. Eso debería estar bien definido, ¿de acuerdo? Pero lo que sí no puedo definir es el método. Ya ningún método está definido, pero sí que vamos a tener su firma, qué se llama, qué necesita y qué se compromete a generarme como resultado. A eso se llama mensajes basados en contrato o bajo contrato. ¿De acuerdo? Por otro lado, dice, es muy común encontrar en el mundo real modelos que representan conocimiento universal, como por ejemplo el ser estudiante. Eso no es solo de San Simón, no es solo de Cochabamba ni de Bolivia. Ese concepto estudiante es mundial. ¿De acuerdo? Todo el mundo entiende que es un estudiante. Y lo primero que se le viene a la cabeza cuando uno piensa en un estudiante es que tiene una capacidad de estudiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué modela el estudiante? Un concepto de conocimiento universal. ¿De acuerdo? Modelan también funcionalidad universal. ¿Ya? Y bueno, en este caso, como no tiene implementación este modelo, difieren, ¿no? La implementación a las subclases que deciden ser de este modelo. ¿Qué es lo que hacen entonces las interfaces? Así se llama. Ya las interfaces lo único que hacen es declarar métodos. ¿Y en qué consiste declarar métodos? A tener la firma bien especificada y que todas estas prestaciones funcionales en una interfase siempre son de carácter público, porque en el futuro esta prestación de servicios en la subclase se va a constituir en el mecanismo por el cual esos objetos de esa clase interactúan con el mundo exterior. Se van a constituir en una interfaz de interacción, ¿ya? Entonces, cuando tú modelas, fíjense, un objeto, así, un tipo de objeto usualmente abstracto y es universal, ese tipo de objeto no tiende a representar un tipo de objeto universal, un concepto universal, ¿de acuerdo? No es tan propio de una región ni nada, es universal. ¿De acuerdo? Por esa razón, entonces, sus características funcionales también tienden a ser puntos de interacción.
con el mundo exterior. Si es que tuvieras atributos en este tipo de modelos, este tipo de modelos siempre definen los atributos. Y tú dices, las clases no definen atributos, ¿correcto? ¿Quiénes definen atributos? Los objetos de la clase. En este modelo, si es que tú estás modelando una interfase y decides ponerle un atributo, este atributo tiene que ser conocimiento universal, que es una propiedad atribuible para el modelo de objeto que estás intentando representar. Entonces, en este caso, ese atributo no va a ser un conocimiento particular de un objeto, sino más bien va a ser un conocimiento particular de ese tipo de objeto que encima modela algo universal. Y entonces, en las interfaces, si vas a tener un atributo, estos atributos se definen ya en la interfase y suelen tener valores constantes, no varían, ¿ya? Y son accesibles por todos. Eso quiere decir que todo atributo en una interfase es de carácter público. Como no le puedes modificar su dato, entonces no pasa nada, son constantes. Por ejemplo, un valor universal conocido es pi, ¿correcto? Pi es universal. Aquí en la China, en Francia, en donde tú quieras ponerte, pi es un conocimiento universal. Eso no le pertenece a una nación. Eso es universal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa clase, por ejemplo, de ¿ya? Se soporta. Clase concreta puede ser una subclase de una clase concreta, sí. Puede haber M subclases, exactamente una superclase. Ya a eso se llama herencia simple. La palabra reservada con la cual se hace esta relación es extens. ¿Y quién la tiene? La tiene de manera bien predefinida la subclase. ¿Ya? ¿Una clase concreta puede ser subclase de una clase abstracta? Sí. No hay nada que lo impida. ¿Ya? Es más, es lo común. Se supone que la superclase representa un concepto más abstracto. Acá también pueden haber M subclases y exactamente una superclase, herencia simple nomás. ¿Ya? En este caso, fíjense, yo digo, a ver, una clase concreta puede extender, puede comportarse como un modelo descrito por una interfase, sí. Y aquí puede haber M subclases que se comportan como una interfase y puedo tener N interfaces que representan esto. ¿Ya? Entonces, aquí más o menos esto se llama simulación de herencia múltiple. Es una simulación. ¿Ya? Y la palabra reservada que las relaciona es la palabra implements, que siempre está en la subclase. ¿Ya? Siempre en el modelo de subclasificación. ¿De acuerdo? Entonces acá, ¿qué estoy diciendo? Que puedo tener una subclase y puedo tener N interfaces de las cuales voy a agarrar todas sus características descritas con facilidad. ¿Ya? Y bueno, ahí no hay problema. Y aquí no va a haber ni siquiera problemas de colisión de nombre, porque el nombre de colisión de nombre, si bien es cierto, se llama así, el problema más que el nombre es la implementación. ¿De cuál de los lados yo voy a agarrar la implementación? Ese es el problema. ¿Ya? ¿Una clase abstracta puede ser una subclase de una clase concreta? Sí, no hay ningún concepto que nos impida. ¿Ya? Y acá, nuevamente, esto tiene que ser simple.
¿De acuerdo? Aquí lo único que puede haber es una superclase y la palabra reservada con la cual se relaciona esto es extends. ¿Bien? Acá dices, una subclase concreta puede ser, su superclase puede ser, perdón, una clase abstracta puede tener como superclase una clase abstracta, sí. ¿Ya? Pueden haber m subclases, m subclases y una superclase. Y la palabra con la que se relacionan es extends. ¿De acuerdo? Entonces, acá, nosotros podemos tener, dice, una clase abstracta que se comporte como una interfase, sí. Y la palabra que representa la relación es simplemente, siempre, ¿no? Va en el submodelo. Y acá nosotros podemos tener n subclases y podemos tener n interfaces por arriba. ¿De acuerdo? Una interfase puede ser una extendida o es una sub. ¿Es un submodelo de una clase concreta? No, bajo ningún concepto. ¿De acuerdo? Porque las interfaces, por definición, no implementan. Y puede que la clase concreta, es más, la clase concreta si tiene responsabilidades funcionales, siempre implementa. Entonces, no, esto es imposible. ¿De acuerdo? Una interfase puede ser submodelo de una clase concreta. No, tampoco, porque las clases concretas no son garantía de que todos sus métodos no están definidos, ¿no? Lo único que yo sé es que una clase concreta, o diré abstracta, está representando a un tipo de dato abstracto, nada más, tipo de objeto abstracto. Ahora, puede tener definición, puede no tener definición, eso es libre. Eso va a depender de cuánta información has enumerado o has identificado como característica para modelar esta clase. Una interfase puede ser submodelo de una interfase y la respuesta acá es sí. ¿De acuerdo? La respuesta acá categóricamente es sí, puede. En este caso sí puede. Entonces aquí yo puedo tener M interfaces sub, así le llamaremos, ¿ya? Interfaces. Y puedo tener N superinterfaces. Interfaces, así le llamaremos. Y la palabra con la que se relaciona es extends, porque recuerden que ninguna interfase implementa. Esta palabra hace un compromiso de que el submodelo va a implementar lo que está definido y declarado en la interfase. En cambio, una interfase jamás, ¿de acuerdo? Nunca implementa, entonces no se puede comprometer a implementar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? Eso es todo lo que tenemos que ver a nivel de conceptos, ¿ya? Entonces, las herencias se pueden dividir en dos tipos de herencia, las múltiples y las simples. Las simples son las que nosotros probablemente en Intralab hemos manejado. En herencia surgen, ¿no?, estos conceptos de modelos de tipos de objetos abstractos, completamente válido, porque en la realidad existen y también me ayudan, ¿no?, a modelar de mejor manera el mundo real, este concepto. Y al igual que en el mundo real, pues de los modelos abstractos yo no puedo instanciar objetos particulares, igualito. No nos estamos inventando, más bien estamos tratando de planear algunos mecanismos que me permitan representar de interesante manera la realidad. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, como no hay preguntas, vamos a continuar. Vamos a irnos por acá.
Vamos a hacer algo. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a intentar poner en práctica lo que les he comentado y veamos cómo nos va. Listo. Ahí estamos. Y ya está. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a plantear un ejercicio. Mejor les plantearé, mejor haremos una cosa para poder hacer algo mejor. Voy a hacer esto. Voy a tratar de eliminar lo más que pueda mis espacios para que trabajemos lo mejor posible. Bien. Entonces, a ver, vamos a ver un ejercicio que dice así. Ya este es un ejercicio que en algunos exámenes les hemos preguntado en un examen de introducción a la programación hace algunos semestres atrás. Entonces, según yo, todos los estudiantes que han aprobado Intro a la Progra deberían estar en condiciones de resolver este problema, ya que ha sido un examen final de Intro, un examen de segundo parcial de Intro a la Progra. ¿Ya? A ver, vamos a leer el problema y con la ayuda de algunas pantallas vamos a intentar resolverlo. ¿De acuerdo? Nos vamos a venir por acá. Tengo por aquí. Bueno, aquí abriremos un Jamboard. Vamos a trabajar en ambas pantallas, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de agarrar esto lo mejor que podamos. No me deja hacer mucho, pero bueno, vamos a intentar. Ya, vamos a establecer un tono negro y ahí estamos. Conectamos esto. Ya. Muy bien. A ver. Leamos el problema y nos vamos a venir. Esto lo voy a ocultar. Esto traemos por acá. ¿De acuerdo? Y vamos a ver. La tarea ahora es modelar. Ya dice. ¿Jugaste la batalla naval? Te preguntan, ¿no? La idea es, en un campo de batalla, ubicar distintos objetos de tecnología naval militar que en adelante se denominará como nave. Para ello, cada que se ingresa a una nave, se debe indicar la posición central del mismo y dependiendo de qué tipo de nave es, a partir de esa posición se debe completar la información y la ubicación del mismo. Una vez que el plano de guerra ya ha registrado sus naves, ya se puede jugar e intentar acabar con el potencial militar del enemigo. ¿Ya? Cada vez que se ataca, se debe indicar la posición de ataque, XY, y el juego debe informar si existe una baja completa, si se ha ocasionado algún daño o si el impacto no ha dado en algún blanco. La única vez que una nave se hunde es cuando todas las partes de la misma han sido dañadas. Una nave está dañada si en alguna posición de sus partes, si alguna posición de sus partes, alguna porción de sus partes está dañada. Una nave está sin daño si ninguna de sus partes está dañada. Se sabe que las naves pueden ser submarinos, portaaviones, botes o canoas.
Los portaaviones utilizan 5 posiciones en total, los submarinos 4, los botes 2 y las canoas 1. Un ejemplo de cómo se genera a partir de una posición central se muestra en la figura 1. Dice, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, terminaremos de leer todo. Dice, estas 5 posiciones hacen referencia a un portaaviones. ¿Qué es lo único que le das? Dice, es la posición central. Este submarino, si ustedes observan, ocupa 4 posiciones. ¿Qué es la única posición que le das? Le puedes dar la posición central y decirle en qué dirección está esta partecita, ¿no? Si está abajo, si está a la derecha, hacia arriba o a la izquierda. Y dependiendo de eso, este submarino se va a dibujar. El bote le puedes decir esta posición como central y decirle hacia dónde quieres que crezca, ¿no? A la derecha, hacia abajo, hacia arriba o hacia la izquierda. Y la canoa, bueno, solamente tiene su posición central, ¿no? Te pide, analiza, modela, diseña e implementa una solución al problema planteado. Ok, ¿han entendido? Con micrófonos, por favor, porque si no voy a tener que... ¿Se entendió? Ángel, ¿qué te estás jugando en el chat? ¿Se entendió? Ok, lo volvemos a leer. ¿De acuerdo? Una tarea, o sea, para resolver un problema, tienes que tratar de entender lo mejor que puedas el problema, sino qué cosas vas a resolver, ¿cierto? No tiene mucha gracia ir a resolver así a las ciegas a lo que ni siquiera has entendido. ¿Correcto? Entonces hay que tratar de entender lo mejor que se pueda. A ver, ¿nunca han jugado la batalla naval? Bueno, la idea en la batalla naval era un jueguito que se jugaba en la escuela, ¿no? Y era en cuadernitos cuadriculados. Entonces tú podías tener tu contrincante y cada uno tenía su espacio, ¿no? De combate, le llamaremos. El espacio de combate usualmente era una grilla de 10 por 10. Ya tenías entonces aquí una grilla en la cual tú usualmente dividías, ¿no? Esta grilla en 10 porciones. Entonces aquí podemos tener esta, que es la quinta, y luego esta de acá. Van a disculpar, pero mi pulso con este lápiz es un desastre. ¿Ya? Entonces era así, ¿no? Tenías una grilla de este estilo, que era de 10 por 10. Podrías tener algo así. Y resulta que en esta grilla tú ponías tus elementos bélicos, ¿no? Todos tu armamento, ¿no? Y esta grillita se decía así, ¿no? Podías nominarla así, A, B, C, D, E, y así, ¿no es cierto? Hasta J. Y aquí decías 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. Entonces, por ejemplo, acá, yo puedo ubicar, este era mi plano, ¿no ve? De guerra. Yo puedo ubicar, por ejemplo, en la posición, qué sé yo, C4. En la C4 quiero ubicar un portaaviones. ¿Ya? Portaaviones. Entonces, en este caso no importa, ¿no ve? A dónde crece. C4, entonces mi portaavión se pintaba ahí, ¿no ve? Ahí que tengo un portaavión. Listo, pintaba mis celditas, ¿no? Podría decir, a ver, en la posición qué sé yo, E5, ¿ya? Voy a ubicar un bote con dirección derecha, ¿ya? Hacia la derecha, right. Entonces mi bote se pintaba acá. Fíjense, este es mi bote. Mi bote.
¿Correcto? Y así. ¿Cuántos de estos navíos se ubicaban en este tu esquema de batalla? Pues no recuerdo si eran 10, pero igual hay un número específico que pueden entrar aquí. Y podías tener X cantidad de portaaviones, X botes, X submarinos y X canoas. Tampoco podías poner puro portaaviones. ¿Ya? Lo mismo hacía tu contrincante en su hojita de papel, ¿no? Y luego se empezaba a jugar y decías, bueno, te voy a disparar en la posición C5, ya, ¿no? Vengo, te disparo o me disparas, tú me dices, ¿no? C5, entonces, aquí, ¿no? Aquí llegó la bomba, ¡pum! Y te digo, dañado, te digo, se presenta un daño, ahora me toca jugar, y lo mismo tenía que hacer contigo. Entonces, para poder jugar de manera interesante, cada jugador tenía dos planillas. Una planilla que era su campo de batalla de él, y esta otra planilla que representaba las jugadas que había hecho, que yo he hecho en este caso, ¿no? Si es que este fuera mi plano, este es mi plano de ataque y este otro que tengo aquí es mi plano de juego, ¿no? Este es mi espacio, el mío. Y esto es cómo yo voy atacando. Fíjense, acá yo voy a guardar información de a qué celdas ya he disparado. Y si es que mi contrincante me ha dicho herido o hundido, muerto, cuando te decía muerto, bueno, muerto no hay aquí, no, hundido. Te decía cuando realmente todo el artefacto militar que estás atacando, en todas sus partes, ha sido dañado, ¿ya? Entonces acá, fíjense, yo tengo otra grilla similar, pero que inicialmente empieza vacía. ¿Qué tiene de interesante esta grilla? Que tiene la misma forma de referirme, ¿no es cierto? Este es A, B, C, D, E y aquí J. Y aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. Entonces yo aquí le decía, ¿no? Cuando yo disparo. Mi disparo va a la posición, qué sé yo, D6, le digo, ¿no ve? D6. Entonces aquí si me dice que hay un herido, entonces yo puedo atacar, ¿no es cierto? Alrededor, aquí abajo, así. Y puedo ir atacando más, pum, 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 bombardeando alrededor hasta matar o hasta eliminar mi objetivo militar. Entonces aquí yo le decía, ¿no? Disparo a la D6 y si me dice que no hay nada, entonces le digo, no, ahí ya disparé. ¿Por qué? Porque estoy queriendo recordar dónde disparar. ¿Mm? Lo mismo el otro jugador debería tener. Si me ha disparado a la C5 y yo le he dicho herido, herido, ¿de acuerdo? Cuando nomás habría una baja al primer disparo, cuando me disparan justo en una canoa, ¿ya? Entonces esta canoa con un solo disparo se hunde. Esa es la idea, ¿ya? Eso es lo que se trata de modelar en este jueguito de la guerra naval. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un modelo, ¿ya? Que me permita diseñar este escenario. Así se jugaba y te está dando, ¿no? Los elementos. Ok, sobre la base de eso entonces. Una vez que hemos entendido, espero con el ejemplo que les acabo de dar, mejor lo que es este juego de la guerra naval, empezaremos a modelar. A ver, ¿qué tipo de objetos estás observando acá? Así, asaltos, te están chillando, te están diciendo, yo estoy acá. ¿Quiénes hay? ¿Qué tipos de objetos hay? ¿Qué tipos de objetos hay? Alguien ha hablado, pero está todo entrecortado, les cuento. Inge, portaaviones, submarino, bote y canoa. Ya, portaavión, portaavión, submarino, bote y canoa, ¿cierto? Esos están, pero chillando, ¿no es cierto? ¿Qué son? Tipos de objetos. ¿Qué más?
¿Qué más tenemos? Un plano. Un plano, muy bien. Un plano. Ok, aquí le voy a decir. Y el plano. ¿Y qué tiene todo plano? Puntos. ¿Qué tiene? Sergio dice. Espacios. A ver, acá voy a poner lo que dice Sergio, ¿no? Tiene Arraigos. y resulta, un ratito, esto lo que dice su compañero. Resulta que tanto el submarino, el portaaviones, el bote y la canoa son objetos de clase nave. Ahora sí, ¿qué tiene el plano? Cuadrillas, dice, ¿no ve? Entonces tiene cuadrillas. Cuadrillas o esas cuadrículas, o grillas le llamaremos. Podrían ser grilla, ¿no? Ok, ¿y la grilla de qué tipo es? Ya, dimensiones y coordenadas, está bien. ¿Y quién tiene dimensiones y coordenadas? A ver, pónganse a pensar. ¿Qué tipo de datos representa de manera interesante esta cosa que les he mostrado acá? Ya puede ser un array list. Hay varias maneras de modelar. Ya, el plano puede ser un array list. Ya, un array list. ¿De qué cosas? Puede ser una matriz, puede ser un array list. ¿De qué cosas? ¿De puntos? Depende de cómo modelan. Hay una diferencia entre array list y matriz. ¿Cierto? Un array list de posiciones. ¿Y qué representarían esas posiciones? ¿Qué le llamaríamos a esas posiciones? A ver, aquí le digo posiciones, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí a gritos me está pidiendo que esto probablemente sea posición, ¿cierto? Entonces, a ver, un ejemplo de posiciones. Si yo tengo este arreglo de posiciones, ¿qué representaría? Todas las posiciones de la grilla, algunas posiciones de la grilla, ¿qué representaría? X y Y. Ya, pero una posición tiene X, y. Pero a ver, dime, a ver, si yo agarro estas posiciones, bueno, estas posiciones sería un array list, me dicen, de posiciones. ¿Y qué representa cada una de esas posiciones? Por ejemplo, 3, 5, ¿qué representaría? Pero recuerden que las naves no están en una sola posición. Esto representa un punto, pero a ver, dentro del juego, ¿solo me interesa el punto o me interesa lo que hay en el punto? Lo que hay en el punto. Ya, lo que hay en el punto. Entonces es interesante que mi plano sea un conjunto de posiciones de clase posición. Es que hay varias maneras de resolver, ¿no ve? Estoy tratando de entender sus cerebros. ¿Cómo piensas esta alternativa de solución?